Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Aleluya, gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta hora. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta hora me acompaña aquí en cabina la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual también tiene el deseo de saludarles. Muy bueno, sea con ustedes. Es un privilegio estar aquí una vez más para seguir trayendo su palabra, y pues bienvenidos a la continuación del estudio, ¿verdad? Y pues podemos hacer una oración para que el Señor sea glorificándose en este día, en esta hora y en cada una de sus vidas. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guía a toda verdad, el que nos lleva al conocimiento de tu palabra, Señor, el que quita toda escama de los ojos espirituales, quita cualquier estorbo, cualquier enseñanza que haya en esas vidas que no sea de edificación para tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sea limpiando y purificando de toda transgresión, y te damos gracias y te pedimos que en esta hora uses a nuestro pastor y lleve esa palabra que tu pueblo necesita escuchar. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Pues en esta hora vamos a continuar con esa serie de estudios que hemos venido realizando acerca de los alimentos aprobados por Dios. Este estudio va a ser la parte número 3. Si no has escuchado, hermano, la parte número 1 y número 2, te recomendamos, te aconsejamos escucharla. Puedes visitar nuestra página en YouTube o en Facebook. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y ahí vas a poder encontrar la parte número 1 y la parte número 2. En esta parte, hermano, vamos a seguir. Tengo que dar el número, ¿verdad? El número de teléfono. Sí, vamos a dar el número de teléfono por si alguien tiene alguna necesidad de oración, algún comentario. Lo puede hacer si vives aquí en el área de Los Ángeles. Lo puedes hacer al 323-595-6357. 323-595-6357. Si vives en la ciudad de Tijuana o en sus alrededores, te puedes comunicar a la iglesia que tenemos allá en Tijuana con la copastora Marta al 664-471-0233, 664-471-0233. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta parte número 3, hermano, de los alimentos aprobados por Dios, de hecho ya desde la parte número 2, estamos escudriñando esas citas que aparecen en el Nuevo Testamento, citas que se usan, hermano, para aparentemente decirnos, enseñarnos de que como nosotros los gentiles, como creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, pues ya nos es lícito comer de todos los animales, incluso aquellos animales que el Padre Eterno había prohibido en un principio a su pueblo comer. Se nos ha enseñado que nosotros ya somos libres, pero ya empezamos a ver en la primera parte, porque se usa mucho esa cita de Hechos 10, ¿verdad? Allá donde el apóstol Pedro le fue presentada esa visión del cielo, en donde vio toda clase de animales impuros, inmundos, y oyó esa voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Y de ahí se ha tomado para enseñarnos y decirnos, ya ves, a Pedro le dijeron: Pedro, levántate, mata y come. Sí, pero nosotros ya escudriñamos, hermano. No solamente leímos hasta el verso 15, que es hasta donde se nos lee. Nosotros ya leímos del 16 en adelante, hermano, y nos dimos cuenta que a Pedro se le repitió 3 veces esa instrucción de que matara y comiera. Pero después de la tercera vez leímos, hermano, que él se quedó atónito, pensando cuál sería el significado de esa visión. O sea,
en otras palabras, él no entendió. No entendió lo que pues en el cristianismo en general se ha entendido, que ahí Dios le estaba dando permiso de ahora comer cualquier tipo de animal. Pues no, Pedro no lo entendió así. Dice que todavía cuando llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio, todavía estaba pensando cuál sería el significado de esa visión. No la logró entender hasta cuándo, hasta que llegó a casa de Cornelio precisamente, ¿verdad? Porque recordemos que lo primero que le dice es: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Es lo que dice ahí, hermano, en el verso 28, si no me equivoco. Dice que no llame común o inmundo a ningún hombre. Él no dijo que no llame común o inmundo a ningún cerdo o a ningún animal inmundo, No, dijo ningún hombre. O sea que esa visión, hermano, en realidad no estaba hablando de animales, estaba hablando de hombres. A los hombres son los que Jesús vino a limpiar, especialmente a los hombres que gentiles. Y entonces, al entender esa cita de Hechos 10 de una manera correcta, pues entonces viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento: bueno, ¿y qué tal con todas esas citas que aparecen en el Nuevo Testamento, en donde aparentemente pues parecen indicar que sí, que efectivamente ahora ya en Cristo Jesús ya Dios nos da permiso de comer cualquier animal inmundo? Pues ya la parte 2 iniciamos, hermano, escudriñando, porque yo me di a la tarea de juntar todas esas citas bíblicas que hablan precisamente del tema de los alimentos y escudriñarlas una por una. Y ya lo hicimos en la parte número 2, pero ahora vamos a seguir con otras citas, vamos a seguir escudriñándolas para que nos podamos dar cuenta cómo es que se han malinterpretado, cómo es que se han torcido, para darles un significado muy diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta hora, hermano, vamos a estar escudriñando la cita de Romanos 14:1, donde dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, este mensaje, hermano, se ha interpretado una vez más por el cristianismo en general, justo al revés de como el apóstol Pablo lo está enseñando. Porque de hecho se nos enseña, hermano, se nos enseña en el cristianismo que el débil en la fe es el que quiere guardar, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Oiga, para empezar, hermano, desde ahí. ¿Usted cree que alguien que tenga en su corazón el deseo de guardar los mandamientos del Padre, podemos decir que es débil en la fe? ¿Podemos llamarlo débil en la fe? ¿Qué opina? Pues no. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate de guardar el séptimo día como día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. Entonces, ¿será posible que alguien que tiene el deseo en su corazón de obedecer ese mandamiento del Padre, de obedecer ese cuarto mandamiento, puede ser llamado, puede ser considerado débil en la fe? No, pues no, porque el ser débil es no hacer las cosas. Por ejemplo, la gente que dice: tiene un carácter fuerte, y lo interpretan al revés. La persona fuerte es la que sabe contenerse, como qué decir sí, a qué decir no. Ese es un carácter fuerte. Exacto. Y débil es aquel que se deja arrastrar por cualquier cosa. Pero se interpreta justo al revés. Exactamente. Lo mismo sucede aquí con este tema de quién es alguien débil en la fe. Entonces, se nos ha enseñado que es débil en la fe, es el que quiere obedecer el cuarto mandamiento. Oiga, es el que quiere guardar el día de reposo ordenado por el Padre. Es el que quiere estar en las santas convocaciones. Es el que quiere guardar algo que está escrito en la ley que Dios le dio a Moisés en la Torá. Yo no sé si han escuchado esa interpretación, pero yo me imagino que sí, hermano, porque es muy común. Y que dicen, ay, mira ellos. Quieren guardar la ley de Dios dada a Moisés, quieren guardar la Torá. Es que todavía son débiles en la fe. Nosotros sabemos que ya no hay que guardar más esa ley que Dios le dio a Moisés, porque nosotros ya estamos en la gracia. Pero preguntaré, hermano, perdón, ¿cómo es que viene la fe?
La fe viene por el oír palabra de Dios, así dice. Exactamente. Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué palabra de Dios es la que existía en la época del apóstol Pablo? ¿Qué palabra que él tenía como palabra de Dios? ¿Será que tenía lo mismo que nosotros tenemos? O sea, No. tenía el Antiguo Testamento, pero también tenía el Nuevo. No, pues solamente el antiguo, Él la solamente Torá, tenía la el Antiguo, exactamente. instrucción. ¿Ah? Ya. Tenía la ley de Moisés, los escritos y los profetas, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Ese era todo lo que él tenía como palabra de Dios. Entonces, ve, si la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Que la fe viene por el oír, ¿qué? Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, y si el débil es aquel que solo come legumbres, como lo vamos a leer ahorita, entonces es el que quiere ser muy celoso en la ley. Vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto el apóstol Pablo. Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y aquí se nos ha enseñado, ya ves, uno cree que se ha de comer de todo, aún hasta los animales inmundos, aún animales que el Padre prohibió comer a su pueblo, aún esos ya se pueden comer, pero alguien que es débil no va a comer eso, solamente va a comer legumbres. Ahora, aquí deberíamos de entender, hermano, este contexto en el que está hablando aquí el apóstol Pablo, porque vea, o sea, alguien que solamente come legumbres, ¿qué quiere decir? Que es vegetariano, ¿no? Pero vamos a ver por qué en la época del apóstol Pablo había ciertos grupos dentro del judaísmo que terminaban por hacerse vegetarianos. O sea, tenemos que conocer el contexto, por qué Pablo está diciendo eso. Y la razón era porque en esa época, hermano, el sistema estaba muy corrompido. El mundo en aquella época estaba muy corrompido. Había mucha idolatría. Y prácticamente mucha de la carne que se vendía, oigan, ¿dónde se vendía? En las carnicerías, había sido sacrificada primeramente a los ídolos. Oiga. Y algunos, para no complicarse si la carne que estaban comiendo había sido sacrificada a los ídolos o no, pues mejor se hacían vegetarianos. Pero vea cuál era su motivación. El honrar a Dios y el honrar su palabra. Esa era su motivación. Por eso mejor terminaban por hacerse vegetarianos. Pero vamos a ver por qué dice aquí en Romanos 14:2 que otro que es débil come legumbres. ¿Se acuerdan de alguien en las escrituras, hermano, que decidió comer solo legumbres? ¿Te acuerdas de alguien? Daniel, ¿verdad? Daniel. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué es que él tomó esa decisión de comer solamente legumbres? Pues precisamente porque se encontraba en un grupo de personas que no honraban a Dios. Y lo que se comía era animales prohibidos. Ya, recordemos que Daniel estaba viviendo en Babilonia. Y el rey quería que él comiera de la misma comida que comía él y sus siervos. O sea, entre ellos todos los animales prohibidos, todos los animales inmundos tenía que comer. Y usted sabe la historia, hermano. Le pidió al siervo que a él y a sus compañeros solamente les dieran legumbres, no les dieran nada de las otras comidas de Babilonia. Ahora, la pregunta que debemos hacer aquí es, ¿y será que pudiéramos decir que Daniel era débil en la fe? ¿Porque no comía animales impuros? Al contrario, era fuerte porque él supo tomar decisiones. Exactamente. Él era fuerte en la fe. Vea lo que continúa diciendo en Romanos 14:3. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y de qué está hablando aquí, hermano? ¿De animales impuros? No, mi hermano. Aquí está hablando de animales que habían sido primeramente sacrificados a los ídolos. De eso está hablando. No está hablando de animales inmundos. No está diciendo Pablo, el que come animales inmundos no menosprecia al que no los come.
Oiga, No lo critique. no lo critique, no está diciendo eso, no está hablando de eso. Está hablando que el que come animales que primeramente fueron sacrificados a los ídolos, que no menosprecia al que no los come. ¿Ah? Y el que no come, que no juzgue al que los come. De eso está hablando, hermano. Y vea lo que continúa diciendo Romanos 14:4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Oiga nada más. Y vea lo que dice en el verso 5, porque este verso también se ha malinterpretado, se ha torcido. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, ¿en dónde es donde se habla de esos animales que habían sido primeramente sacrificados a los ídolos? En Corintios 10, mi hermano. Primera de Corintios, capítulo 10. Ahora, la pregunta que voy a hacer es, entonces, ¿qué entienden por alguien que es débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces entendemos que alguien débil en la fe es alguien que no conoce lo suficiente de la ley de Moisés, porque esa es la palabra que existía en el tiempo del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, alguien débil en la fe, por ejemplo, Daniel, que sabía la ley de Moisés. Estaba instruido en la ley de Moisés, o sea, era fuerte en la fe. Entonces, alguien que es débil en la fe es porque no está instruido en la ley de Moisés, no está instruido en la Torá. Y ahora, en la ley de Moisés, en la Torá, ahí dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. Un solo Dios. Dice que hay un solo Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, dice Pablo, tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones solo son inventos de los hombres. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la motivación de los que inventaron esos dioses? Dinero solamente, hermano. Así es. Pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 del verso 19 en adelante. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Oiga. Un poquito. Amén. Y pues sí, no se puede servir a Dios y al mundo o hacer las cosas que todos los demás hacen para no llevar la contra. Pues no, se tiene que conocer para que no vayamos siguiendo solamente porque ese camina por ahí. Y para no ser solo el que camina por este lado, pues vamos a seguir por donde van todos. Amén. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, en esencia, eso de la codicia es mercadotecnia, mercantilismo solamente. Pero ve, esto que dice a continuación, hermano, el apóstol Pablo, está fuertísimo porque esa es una de las citas, hermano, que precisamente se toman en el cristianismo, se nos enseña eso, esa cita, y esto, hermano, era una gran revolución en aquella época, hace 2000 años, que el apóstol Pablo dijera esto. Vea lo que dice, 1 Corintios capítulo 10, verso 25, porque de ahí se toman muchos y dicen, ya ves, Pablo ya nos da permiso de ahora comer cualquier animal. Vea lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora voy a preguntar. ¿Y será que en la carnicería se vende carne de cerdo? Pues sí, se vende. ¿Será que en la carnicería se venden también mariscos? Claro que sí. Y Pablo dice que de todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Dice Pablo que de todo lo que se vende en la carnicería ya podemos comer, incluyendo cerdo y mariscos. Y sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces muchos dicen, ya ves, Pablo ya me da permiso, por eso es que yo ya como.
Ahora la pregunta que yo hago, ¿y quién los salvó a ustedes? ¿Pablo o Jesús? Ahora pues sí, fue Jesús. Pero imagínese, motivos de conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a Dios no le agrada comer animales impuros, cerdo, mariscos, y yo me los como, ¿qué conciencia tengo? No, pues ¿No voy a ir en contra de la misma conciencia? sí, pero Pablo ya te dio permiso. O sea, ve lo que está sucediendo aquí, hermano. ¿Quién es más grande, Pablo o Dios? Pues Dios. Y entonces, ¿cómo es que muchos desechan el mandamiento que Dios dio de no comer carne de cerdo, de no comer mariscos, y mejor empiezan a obedecer a Pablo? Más bien sacan de contexto para un buen pretexto. A eso vamos a llegar. Porque ponte a pensar, ponte a meditar en esto. ¿Será que Pablo se atrevería a tanto? ¿A desafiar al Dios que hizo los cielos, la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay? ¿Será que Pablo verdaderamente se atrevió a ir en contra de los mandamientos del Padre? Como diciendo, ay, no le hagan caso a Dios. Él prohibió comer carnitas michoacanas, prohibió comer chicharrones en salsa verde, salsa roja, prohibió comer camarones al mojo de ajo. ¿Por qué? Porque él no los había probado. Él nomás los prohibió, pero él no los había probado. Pero una vez que los probó, se dio cuenta que estaban deliciosos, apetitosos. Así es que no le hagan caso. Además, Dios ya está muy viejito. Imagínate desde cuándo dio este mandamiento. Ya está de sufrir de Alzheimer. ¿Será que Pablo así se podría expresar de su Dios? Pues no, porque él mismo sabía que dice que nadie le puede quitar ni poner a la palabra de Dios porque es anatema. Exactamente. Entonces, maldito. Entonces, ¿qué estará pasando aquí? Porque hay muchos creyentes, hermano, hay muchos cristianos que están fielmente obedeciendo a Pablo aquí. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Por eso nosotros comemos. Porque Pablo nos da permiso. Sí, pero Pablo, ¿quién es, hermano? Es un hombre de carne y hueso como tú y yo. Bueno, algunos tenemos más hueso que carne y otros más carne que hueso, ¿ah? Pero ve, hermano, ¿será que Pablo se atrevió a tanto? ¿O será lo que dice en segunda de Pedro 3:15 y 16? Primera de Pedro 3:15, 16. Oiga. ¿Y qué dice ahí? Ahorita lo vamos a leer, hermano. Primera de Pedro 3:15 y 16. Dice ahí que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado por personas ignorantes. Oiga, así dice. Que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado por personas indoctas, lo dice en la Reina Valera. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 3:15 y 16. ¿Lo tienes? Bendito Dios. 15 y 16. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Acá lo tengo ya. Dice, segunda de Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Oiga, y esto es lo que ha sucedido, hermano, con las palabras del apóstol Pablo. Se han torcido, se han malinterpretado. ¿Para qué? Para darles un significado muy diferente. Oiga, ¿y cómo es que se ha torcido esto? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Aquí está hablando, hermano, de la carne
que había sido primero sacrificada a los ídolos. De eso está hablando, hermano. No está hablando de que ya puedes comer animales inmundos, animales impuros, no. Está hablando de esos animales que su carne había sido primero sacrificada a los ídolos ahí en la ciudad de Corinto. Que de hecho, toda la carne que se vendía en las carnicerías de ahí de Corinto, primeramente había sido sacrificada a los ídolos. Ya después se llevaba a las carnicerías a venderla. Es lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, ve, Pablo no se está refiriendo a que ya puedes comer carne de cerdo, carne de conejo, carne de lagarto, mariscos, o algún animal que Dios prohibió comer. No, no está hablando de eso. Sino en el contexto de 1 Corintios 10 es la carne sacrificada a los ídolos. Y vea lo que continúa diciendo en el verso 26 de 1 Corintios 10. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed. Oiga, pero está hablando aquí si algún incrédulo, alguien que no conoce suficiente la palabra de Dios, no conoce la ley de Moisés, no conoce la Torá, a ti te invita y quieres ir, ve, dice, de todo lo que os pongan delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no importa que te ponga enfrente animales impuros, carnitas michoacanas, camarones al mojo de ajo, no importa. Tú come sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Pero ¿quién no está hablando de eso, mi hermano? Está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Ese es el contexto de 1 Corintios 10. Dice en el verso 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificada a los ídolos, ahí está, mire, no lo comáis, dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya. Oiga, no la tuya porque tú ya sabes, tú ya conoces, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Verso 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, oiga, pero está hablando de la carne sacrificada a los ídolos, porque muchos dicen, mira, solamente tienes que agradecer por esas carnitas michoacanas, por esos camarones al mojo de ajo, y ya te los puedes comer. Pues no, mi hermano, porque aquí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿A poco si comes animales impuros le vas a estar dando gloria a Dios? No, pues no. Pues no, porque estás desobedeciendo su palabra. Es exactamente como yo le compartía a alguien que Dios mira el pecado de los alimentos con la misma, en el mismo nivel de cuando un hombre se echa con otro hombre o una mujer con otra mujer. Esa abominación. Exacto. Entonces pueden estar ellos diciendo, gracias Señor porque nos has permitido amarnos. ¿Ya con eso ya no están cometiendo pecado? No. De hecho, ambas cosas, comer mariscos, ambas cosas Dios las pone en el mismo nivel. Ambas cosas son abominación. O sea, que delante de Dios, hermano, si tú estás comiendo mariscos, estás cometiendo abominación. O sea, estás prácticamente como teniendo relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque Dios lo mira así, los pone al mismo nivel. Exactamente. Entonces, vea lo que dice. Verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Y qué les está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano, a los corintios? Les está diciendo, mira, tú ya sabes que hay un solo Dios. Tú ya sabes que estos otros dioses son solo ídolos, no son nada. Y si alguien te ofrece, algún incrédulo te ofrece a comer esa carne que fue sacrificada primeramente a los ídolos, cómelo. Claro, mientras sea carne que Dios aprobó para ser consumida. No pasa nada. Pero si este incrédulo te dice, oyes, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces eso quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está tambaleando en creer que hay muchos dioses. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios que le está creyendo, en ese Dios pagano,
al participar de su carne, pues mejor no la comas. Es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo, y si alguien más te ve, pudiera decir, esta persona también cree en esto, entonces, pues, está bien lo que hacemos, ¿ah? No hay problema. Pero vamos a regresar a Romanos 14:3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Entonces, leímos, hermano, en el verso 5, dice que había diferencia entre ellos, ¿verdad? Había algunos que eran más celosos, por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y mejor se hacían vegetarianos. ¿Por qué? Porque aún no entendían la plenitud del único Dios a través de la Torá y decidían hacerse mejor vegetarianos, porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de las comidas, de lo que está escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Pero su motivación era el agradar a Dios. Entonces lo que les dice el apóstol Pablo, no lo menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse, déjalo. Lo está haciendo para Dios, ¿no? Dice la segunda parte del verso 4 de Romanos 14, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En el verso 5, ve lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, una de las razones, hermano, que existen del por qué es que se terminan torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo en la mayoría del pueblo cristiano, pues es la falta de conocimiento acerca de la cultura en que vivió el apóstol Pablo, que es la misma cultura en la que vivió también Jesús, hermano, Yeshua, que es la cultura hebrea, la cultura judía. Porque, por ejemplo, en esta parte que acabamos de leer en el verso 5, ¿cómo es que se ha interpretado en el cristianismo? Pues se dice que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabbat, el día de reposo del séptimo día. Y estaban guardando también algunas festividades ordenadas por el Padre, y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo más. Pero esto no es el verdadero significado de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano. En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la fe y la gracia. Porque esta disparidad aún no existía en el tiempo del apóstol Pablo, hermano. Sino que estos son conflictos dentro del mismo judaísmo. Oiga, de esta época. Por ejemplo, para entender esto, hermano, pues necesitaríamos conocer al menos un poco de esa cultura, la cultura judía de la época del apóstol Pablo. ¿De qué está hablando? Hermano, porque el apóstol Pablo está hablando de lo que sucedía en su ambiente. De eso está hablando. Y si nosotros no conocemos qué es lo que estaba sucediendo en esa cultura y queremos interpretar esas palabras con una mente de 2000 años después, una mente totalmente occidental, lo más seguro es que, hermano, terminemos por torcer y malinterpretar eso. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la cultura del apóstol Pablo, en la cultura judía? Bueno, resulta que había una secta, porque dentro del judaísmo existen varias sectas, existían en aquella época, había varias sectas, la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los del camino, que es así como se le llamaba a esos grupo de creyentes en Yeshua, en Jesús, como el Mesías de Israel, así se le llamaba, la secta del camino o la secta de los nazarenos, ¿verdad? Así se le llamaba. Bueno, existía otra secta también que se le conoce en la historia como los esenios, la secta de los esenios, o también se le conoce como la secta de los sadoquitas. Este grupo, esta secta, hermano, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo, se apartaron y vivían en el desierto, en cuevas, allá en el área de Qumran, donde de hecho fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en 1968. Estos sadoquitas o estos esenios se abstenían de muchas cosas. Ellos eran muy estrictos en su observancia y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Otra división que surgió fue en la observancia del Shabbat, del día de reposo del séptimo día. Por ejemplo, en un libro de tradiciones judías que se llama el Talmud,
Oiga, así se llama este libro de tradiciones judías, que es parte de la ley oral. En la sección 16a dice, su relato concerniente a Shammai, el anciano que toda su vida comía en honor al Shabbat, o sea, al día de reposo. Este hombre, Shammai, era un anciano, un líder, un rabino, y tenía su escuela rabínica, muchos estudiantes. Bueno, este hombre, cada vez que él veía un animal muy apetitoso, él reservaba ese animal para comerlo en el Shabbat. Esa era su doctrina. Para el Shabbat, para el día de reposo, lo mejor, decía él. Por otro lado, existía otro hombre, otro rabino, también otro anciano, llamado Hillel. Este líder tenía una diferente manera de ver las cosas, una diferente interpretación en cuanto al día de reposo, en cuanto al Shabbat. Él decía, porque todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día, de manera que se enseñó que la casa de Shammai decía, desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat, pero la casa de Hillel enseñaba, bendito sea el Señor día a día. Y como ven, ya había entre ellos desacuerdos, entre los líderes, ya había desacuerdos. Empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de interpretación. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en el verso 5 de Romanos 14, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Aquí el apóstol Pablo está hablando de este conflicto que existía entre estas dos casas de fariseos. De eso está hablando, de eso es lo que estaba sucediendo en su época. No está diciendo que el que no quiera observar el día de reposo, que el que no quiera guardarlo, déjalo. Lo está haciendo para el Señor. Oiga, porque es que así es como se ha interpretado, mi hermano, así es como se nos ha enseñado. Que el que no quiera guardar el cuarto mandamiento, déjalo, lo está haciendo para Dios. Sí, porque todos los días son santos. Precisamente a eso iba a llegar, porque hace poco tiempo iba compartiendo con una hermana que la estaba transportando a su iglesia, ¿verdad? Y entonces le hice la pregunta, hermana, ¿y en su iglesia obedecen el cuarto mandamiento? Y no se acordó, dijo, la verdad es que no me acuerdo exactamente cuál es el cuarto mandamiento. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? No, le digo, ese no es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es, acuérdate de guardar el séptimo día como día de reposo. No, lo que pasa es que para nosotros, dice, ahora todos los días son santos, ya no nada más uno, todos los días son santos. Dije, sí, pero el Padre Eterno, Él designó un día. O sea que prácticamente entonces ustedes están diciendo, Señor, ¿cómo que un día? Tú estás mal, estás equivocado. Todos los días son santos. ¿Cómo que nada más uno? No, Señor, por favor, corrige. Todos los días son santos. O eso es rebelión. Porque usted se está rebelando contra lo que Dios ha ordenado. Dios ordenó guardar un día, el séptimo, y lo santificó. Pero usted dice, no, tú te equivocaste, Señor. Todos los días son santos. Es lo que dicen muchos, ¿verdad? Así es. Pero como ven, hermano, de eso es que está hablando el apóstol Pablo. Imagínate que el apóstol Pablo estuviera diciendo, mira, el que no quiere guardar el cuarto mandamiento, déjalo, lo está haciendo para Dios. Eso no tendría ninguna congruencia, hermano. No tiene sentido. Dice Romanos 14:6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Pero él está hablando de este conflicto, de esta diferencia que existía entre estas dos casas de fariseos. Pero si no se conoce la historia, hermano, del pueblo de Pablo, pues se va a pensar que Pablo está hablando de otra cosa. Sería absurdo, hermano, que el apóstol Pablo dijera, el que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, déjalo, para el Señor lo está haciendo. ¿Te suena lógico eso? Pues no, hermano, pero así es como se ha interpretado esto en la mayoría del pueblo cristiano. Oiga, aunque usted no lo crea, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y continúa diciendo Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Ok, nuevamente, nada es inmundo en sí mismo. ¿Pero de qué está hablando? De la carne sacrificada a los ídolos, mi hermano. De eso está hablando. No está diciendo Pablo, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo. Hasta lo que el Padre dijo que era inmundo, pues ahora ya no es inmundo. No está diciendo eso, porque eso estaría contradiciendo, oiga, la palabra del Dios eterno. Él está diciendo, él está hablando acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, una carne sacrificada a los ídolos no es inmunda en sí misma. ¿Por qué? Porque el ídolo no existe, no es nada. No tiene poder. Romanos 14:14, la segunda parte dice más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es, si por causa de la comida tu hermano es contristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo que dice aquí, hermano, el apóstol Pablo, es que cuando el reino de Dios se establezca, todo va a ser kosher. Kosher significa comestible según la ley judía. Todo va a ser apto. Mientras tanto, pues no seas tropiezo a otros por lo que tú consideras que es apto para comerse. O sea, lo que tú mismo consideras. Lo que tú tienes que tomar como base es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa debe ser la máxima autoridad. Al que es débil en la fe, al que todavía sigue pensando que hay otros dioses, no le hagas tropezar. Romanos 14:18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Ahora, esta es la última parte, hermano, difícil. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Y será que todas las cosas son limpias, hermano? ¿O específicamente a qué todas las cosas se está refiriendo aquí el apóstol Pablo que son limpias? Cuando la escritura dice en Mateo 15 y Marcos 7, dice, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Esas son palabras de Jesús. Esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. ¿A qué alimentos se refería? O sea, ¿qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse o no? ¿Quién determina que es apto o limpio para comerse? Ya hemos visto, hermano, que se toma precisamente el pasaje de Hechos 10 para argumentar de que Dios ya limpió todo, de que Dios ya nos da permiso de ahora comer todo. Pero ya aprendimos, hermano, que Dios no estaba hablando de animales, sino que estaba hablando de hombres, ¿verdad? Hay otro texto, hermano, que también se utiliza para argumentar que Yeshua ya hizo limpios todos los alimentos, y está en Marcos 7. Vamos a ir ahí. Pero antes de ir ahí, vamos a leer este siguiente texto en Juan 14:23, donde dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mire. ¿Sí? Jesús no trajo su propia palabra. Él vino a enseñar la palabra del Padre. Pero vea lo que dice en Marcos 7:1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y en esa época, hermano, y de hecho aún existe un ritual judío dentro de la tradición oral de que antes de comer se tienen que lavar las manos de una manera ritual. Porque enseñan que al andar en contacto con las cosas se almacena impureza y que hay espíritus malignos con los que se tienen contacto y que si no te lavas las manos antes de comer,
pan, entonces estos espíritus malignos se te meten al cuerpo. Y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, en donde eran muy supersticiosos. Y dicen que al estar en contacto con estos espíritus se te pegaban a las manos, y si no hacías este ritual de limpieza de manos, entonces estos espíritus se te metían al cuerpo, entraban a tu corazón y te empezaban a pervertir. Entonces decían que los espíritus entraban por la comida. Esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se te metían al comer alimentos, ¿ah? Y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Pero, ¿qué es todo esto? Es solo superstición, hermano, porque ese lavamiento de manos no está ordenado en las Escrituras, no está ordenado en la Torá. Solo es tradición, solo es costumbre. Bueno, pero por esta tradición, por esta costumbre, es que le preguntaban a Yeshua que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan. Vean lo que dice en el verso 3 de Marcos 7, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí está, mira, está clarísimo. Qué bueno que ahí dijera, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a lo que está escrito en la Torá. Pero no dice así, mi hermano. A lo que está escrito en la ley de Moisés, no dice así, mi hermano. Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿Y qué es esto de tradición de los ancianos? Mandamientos dados por hombres, mi hermano. Y de hecho, con eso vamos a terminar, hermano. De hecho, esta tradición, este rito de lavado de manos, hermano, marca que ellos toman como una jarrita con agua. Y en esa jarrita la tienen que vertir 6 veces en las manos. 3 veces ponen agua en la mano derecha, ¿sí? 1, 2, 3. Y bueno, mano derecha primero, ¿va? Sí. 1, 2, 3. Después 3 sobre la mano izquierda. Hacen un ritual, ya después comen. Y de hecho, ve la oración que hacen. No la voy a mencionar en hebreo, no me la sé muy bien. Pero en español te la voy a traducir para que veas lo que dicen en esa oración. Dicen, bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lavado de manos. La pregunta que debemos hacer aquí, ¿y en dónde en las Escrituras está ordenado este lavamiento de manos? No, pues no está. En ningún lado, mi hermano. Pero ellos dicen que Dios mismo los ordenó. Oiga, a hacer esto. No, mi hermano, eso solamente son mandamientos dados por hombres. Oiga, solamente es eso. Pues yo creo que aquí nos vamos a detener mejor, porque no nos vamos a terminar. Lo vamos a continuar aquí precisamente en el próximo programa. Amén. Mientras tanto, hermano, pues los invitamos para que visiten nuestra página del ministerio en YouTube, en Facebook. Ahí puedes encontrar infinidad de enseñanzas como esta, precisamente. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Les agradecemos mucho el favor de su atención, amados hermanos. La próxima semana vamos a continuar con esto porque esto se ha puesto bueno. Amén. Pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención. Muchas gracias. Bueno, que el Señor les bendiga y que pues sigan escudriñando porque la palabra nos trae libertad una vez que conocemos, pero también hay que ponerla por obra. Así es de que el Señor sea bendiciendo sus vidas y los prospere y que les traiga el entendimiento a cada uno de ustedes y de nosotros también. Así es de que... Amén. Bueno, corra la voz también, hermano. Corra la voz. Amén. Muchas gracias. El Señor les bendiga y estaremos en contacto la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo.
Cristo, volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.